La República de Polonia es un país ubicado en Europa Central y que tiene límites por el noreste con Letonia y Rusia, por el este con Bielorrusia y Ucrania, por el sur con Eslovaquia y la República Checa, por el oeste con Alemania y por el norte con el Mar Báltico. La historia de la actividad humana en el suelo polaco se remonta a miles de años, pero el reino de Polonia fue fundado en 1025 después de Cristo y luego unió su territorio al de Lituania, formando una de las naciones más grandes y más pobladas de Europa de los siglos XVI y XVII. En la actualidad, Polonia es un mercado desarrollado y una potencia media, con la sexta economía más grande de la Unión Europea y proporcionando niveles de vida muy altos a sus ciudadanos, así como de seguridad y libertad económica. El gobierno del país estima que recibe alrededor de 21 millones de turistas internacionales por año, contribuyendo este sector considerablemente a la economía del país. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este espectacular país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho. Y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Polonia se deriva de la tribu Léquitas de Polonia Occidental. La palabra polo alude a campo haciendo referencia a la topografía de la región y el paisaje llano de la Gran Polonia. Número 2. Se estima que en el territorio de la actual Polonia habitaron humanos desde hace aproximadamente 500.000 años, aunque los humanos modernos habitaron desde alrededor de 10.000 años antes de Cristo, cuando este territorio se volvió habitable. Luego, la evidencia más temprana de fabricación de queso en Europa se descubrió en la Cuyavia polaca en alrededor de 5.500 a.C. Luego, en 3.400 a.C. se descubrió la olla Bronosice, y luego vino la Edad de Bronce y posteriormente la Edad de Hierro en Polonia, épocas en las que fue prominente la cultura lusasiana. Y luego, a lo largo de la historia antigua, entre 400 a.C. y 500 después de Cristo, muchos grupos étnicos antiguos distintos poblaron el territorio de la actual Polonia, y las tribus polacas surgieron a mediados del siglo VI después de Cristo, que eran predominantemente de origen eslavo y lequitas. Polonia comenzó a formarse como entidad territorial y unitaria a mediados del siglo X después de Cristo, bajo la dinastía Piast, siendo Mieszko I documentado como el primer gobernante en la historia de Polonia. Este aceptó el cristianismo occidental como la religión legítima, dando paso a la cristianización de Polonia en el 966 después de Cristo, la cual continuó su hijo. Y luego de esto hubieron una serie más de gobernantes herederos de la dinastía Piast, hasta que ésta llegó a su fin en 1370 cuando murió Casimiro el Grande, sin dejar heredero varón legítimo que sucediera a su trono. Periodos notables fueron los de Boleslao III, quien dividió el territorio entre sus hijos, quedando así dividido en ducados y debilitándose militarmente. Solo se reunificó el territorio bajo Ladislaus el Breve, y su hijo Casimiro III transformó a Polonia en una gran potencia europea. A Casimiro III lo sucedió su sobrino Luis I de Hungría, y como éste no tenía hijos para suceder su trono, persuadió a sus súbditos para que reconocieran a sus hijas el derecho a sucederle en el trono, porque una de sus hijas, conocida como Jadwiga, se convirtió en la primera mujer monarca del reino de Polonia en 1384, quien luego se casó con el duque Jogaila de Lituania, formando así la dinastía Jagiellonica y la Unión Polaco-Lituana, que estuvo vigente hasta el siglo XVI. Esta unión resultó beneficiosa tanto para polacos como lituanos, pues coexistían en una de las mayores entidades políticas europeas de la época. Luego, para el año 1569 se estableció la Commonwealth polaco-lituana. Para 1573 la Confederación de Varsovia estableció la libertad religiosa, y este vasto territorio era para entonces una potencia europea y una entidad culturalmente importante. Era el estado más grande de Europa en esta época, con una cultura que influía en la demás cultura occidental.
Posteriormente, para 1573, fue elegido Enrique III de Francia como monarca de la Commonwealth polaco-lituana. Aunque su reinado fue corto, le sirvió para instituir los denominados Artículos de Enrique, donde reconocía el derecho a la nobleza polaca de elegir libremente su monarca. A Enrique lo sucedió Stephen Báthory, quien demostró gran habilidad militar. A este lo sucedió Sigismund III, quien reinó hasta 1632. Bajo su mandato se logró la unión polaco-sueca y su gobierno se describió como la Edad de Plata, debido a sus inversiones en cultura y políticas expansionistas. A este lo sucedió su hijo Ladislao IV Vasa, quien defendió con éxito los logros de su padre y reinó hasta 1648, pero su muerte puso fin a siglos de estabilidad, pues en 1648 se dio la Guerra de Cosacos polaca, donde se gestó Ucrania. Luego vino el diluvio de Suecia, donde la Unión Polaco-Lituana perdió gran parte de su población, así como su condición de gran potencia, debido a la invasión de Suecia y Rusia, causando aún más decadencia cuando Prusia declaró su independencia en 1657. No obstante, con la elección de Juan III Sobieski se logró estabilizar un poco la Commonwealth. A este lo sucedió Augusto II y Augusto III. Posteriormente, en 1764, ascendió al trono Estanislao II Augustus, quien tenía ciertos conflictos administrativos a su llegada, tanto internos como externos, y lamentablemente para 1772 se dio la primera partición de la Commonwealth polaco-lituana, donde los territorios de Polonia fueron divididos por sus vecinos más poderosos. Para 1791 se adoptó la Constitución del 3 de mayo, que fue el primer conjunto de leyes supremas en Europa, y para 1792 las fuerzas rusas cruzaron la frontera de la Commonwealth, comenzando así la guerra polaco-rusa, y así para 1793 se dio la segunda partición de Polonia, que privó al país de tanto territorio que ya era incapaz de una existencia independiente. Y finalmente para 1795 se dio la última división del territorio, poniendo fin a la soberanía nacional polaco-lituana. Luego de esto vino una era de insurrecciones, comenzando con el levantamiento de 1806, donde se ayudó al avance de las fuerzas francesas bajo Napoleón con el fin de liberar a Polonia de la ocupación prusiana. Esto fue exitoso, pero tras la caída de Napoleón, el Congreso de Viena de 1815 dividió nuevamente a Polonia. Luego en 1830 se dio el levantamiento de noviembre, que fue diezmado por el ejército ruso, y se abolió por completo la autonomía polaca. Luego se dio el levantamiento de la Gran Polonia de 1848, que fue una insurrección militar fallida de los polacos contra las fuerzas prusianas. Y finalmente en 1863 comenzó un nuevo levantamiento polaco contra Rusia, conocido como el levantamiento de enero, aunque no consiguieron una victoria militar importante, por lo cual los polacos recurrieron a fomentar la superación económica y cultural. Ya luego de la Primera Guerra Mundial, todos los aliados acordaron la reconstitución de Polonia, así que luego del armisticio de 1918, Polonia recuperó su independencia como Segunda República de Polonia, reafirmando esta cuando infligió una aplastante derrota al Ejército Rojo en la Batalla de Varsovia, evento que se considera que detuvo el avance del comunismo en Europa, y durante este periodo Polonia logró fusionar los territorios de las tres antiguas potencias divididas en un Estado nacional cohesionado. Y para 1926, el denominado Golpe de Estado de Mayo entregó el gobierno de la Segunda República al movimiento no partidista Sanación, que luego se dividió. Luego se dio la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la invasión nazi alemana a Polonia en 1939 y seguidamente la invasión soviética a los pocos días, dividiéndose Polonia en una zona ocupada por alemanes y otra por soviéticos. Durante la guerra, Polonia hizo la cuarta contribución de tropas más grande en Europa y sus agentes de inteligencia demostraron gran valor para los aliados. Igualmente, de todos los países en la guerra, Polonia fue quien perdió mayor porcentaje de su población, la mayoría judíos polacos. Posterior a la guerra, la Unión Soviética instituyó un nuevo gobierno comunista en Polonia, siendo que Stalin había garantizado que mantendría la soberanía de Polonia y permitiría que se llevaran a cabo elecciones democráticas, lo que por parte de los polacos fue recibido como una traición.
No obstante, el nuevo gobierno comunista tomó el control con la adopción de la pequeña Constitución de febrero de 1947 y posteriormente en 1952 se proclamó oficialmente la República Popular Polaca con un gobierno comunista. Luego, en la década de 1980, surgió el sindicato independiente Solidaridad, que como fuerza política erosionó el dominio del Partido de los Trabajadores Unidos de Polonia y para 1989 triunfó en unas elecciones y eligieron presidente para 1990. Asimismo, fue el movimiento Solidaridad quien anunció el colapso de los regímenes y partidos comunistas en toda Europa, que luego continuó en otros países. Seguidamente, Polonia inició un programa de transformación económica que permitió al país transformar su economía planificada de estilo socialista en una economía de mercado, y se hicieron varias reformas en términos de derechos humanos. En 2003 se unieron a la Unión Europea, en 2007 al espacio Schengen, y su frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania ahora se le denomina la Fortaleza Europea. Para 2010 el presidente del país, junto con varios militares, murieron en un accidente aéreo, por lo que se debió elegir otro presidente. Luego Polonia se unió a la Agencia Espacial Europea. Para 2015 hubieron nuevamente elecciones presidenciales y quien ganó fue reelegido nuevamente en 2020. Es la entrada al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, el campo de exterminio más grande, más bruto que hicieron los nazis durante toda la guerra, y se conserva esta entrada tan famosa que tiene la vía del tren, por la que llegaban los trenes cargados de judíos. Podéis ver uno de los vagones que utilizaban los nazis para traer a los judíos hacinados. Sin ventanas, claro. Sin ningún tipo de ventanas. O sea, nada. Esto venía hasta arriba de gente, llenísimo de judíos. Y dentro, aquí, nada. Y ahí metidos durante días que les traían de todo Europa. Sí. ¿Qué dimensiones tiene esto? Madre mía, si parecen los ponederos de las gallinas. Ahí dormían, sin mantas, sin almohadas, sin nada. De los establos que usaba el ejército. Ah, mira, y esto es lo que se ve siempre, ¿no? Sí, esta es la famosa frase, la tristemente famosa frase de Arbeit macht frei, en alemán, que quiere significar el trabajo os hará libres, ¿no? Era el mensaje que tienen que ver todos los días, al entrar y al salir del campo. ¿Y para qué se usan hoy en día estos barracones? Ahora es el museo. Pues estos son objetos personales. ¿Gafas? Gafas. Yo decía, ¿qué es eso, hombre? Son gafas de la gente que venía. Todos los zapatos que iban quitando, bueno, una pequeña parte, claro. Es que son montañas y montañas y montañas de zapatos. ¿Que se ven más cosas todavía o qué? Sí, mira. ¡Ostras! ¿Y las maletas? Ay, pobrines, con los nombres ahí como para recuperarlas. La calle y el país de donde venían y... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hacían con este pelo? ¿Por qué les cortaban el pelo? Pues con este pelo tenían idea de hacer zapatillas y ropa. Vamos a entrar en la cámara de gas. Sí, en la cámara de gas que se conserva aquí exterior. De Auschwitz. Que aquí encerraban a la gente, cerraban las puertas, por estas tuberías era donde salía el gas. En 10 minutos todos morían, todos. Y aquí directamente entramos a los hornos para hacerlos desaparecer. En estos vagones los sacaban y los iban metiendo a los hornos directamente. ¡Ay, madre! Como el que mete barras de pan. Sí. Y luego tenían incluso un sistema para deshacer la ceniza. Número 3. Varsovia es la capital y ciudad más grande de Polonia. Esta se ubica en el río Vístula, en el centro-este de Polonia, y su población se estima en 1.8 millones de habitantes. Varsovia está clasificada como una ciudad alfa global y un importante centro político y económico. Su casco antiguo inclusive está incluido entre los sitios patrimonio de la humanidad de la UNESCO, aunque la ciudad solo saltó a la fama a finales del siglo XVI cuando se trasladó la capital de Cracovia hacia esta. Varsovia es apodada como la París del Norte, debido a su elegante arquitectura, su grandeza y sus extensos bulevares, y pese a ser bombardeada en la invasión alemana de 1939 y en gran parte destruida durante los levantamientos de 1943 y 1944, la ciudad aún está vigente y mejor que nunca. Debido a esto se le dio también el sobrenombre de Ciudad Fénix. Para el año 2012, Varsovia fue clasificada en el puesto 32 entre las ciudades más habitables del mundo, y en 2017 se le clasificó en cuarto lugar como ciudad amigable para los negocios, octavo en capital humano y estilo de vida, y encabezó la clasificación en calidad de vida en la región, pues Varsovia también es un importante centro de investigación, desarrollo y subcontratación. La Bolsa de Valores de Varsovia se considera la más importante de Europa Central Oriental. Asimismo, varias organizaciones internacionales tienen su sede en Varsovia.
La ciudad también cuenta con uno de los rascacielos más altos de la Unión Europea. Podríamos resumir a Varsovia como una ciudad elegante con una hermosa arquitectura. Episodio 1. Centro histórico de Varsovia. Entre estas calles adoquinadas y bellas plazas se fundó a finales del siglo XIII la ciudad de Varsovia. Episodio 2. Parque Lazienki. Desde que se fundó allá en el siglo XIII, Varsovia fue una ciudad que no paró de desarrollarse y prosperar. El símbolo de este esplendor es el Parque Lazienki, el más grande y bello de la ciudad. Episodio 3. Frédéric Chopin. Avanzan los siglos y Varsovia alcanza el cielo de la felicidad en el siglo XIX de la mano de Chopin. La ciudad entera es un parque temático dedicado a este compositor y pianista romántico. Por toda Varsovia hay diseminados bancos con un turista vestido de rosa haciendo fotos donde suena música del compositor. Número 4. En la actualidad Polonia tiene un territorio de poco más de 310.000 kilómetros cuadrados, de los cuales más del 98% son tierra seca y el restante es agua. El país es el noveno más grande de Europa y topográficamente es diverso, tiene acceso al mar, a montañas y terrenos abiertos. La mayor parte de la zona central del país es plana, también hay abundantes lagos, ríos, colinas, playas y bosques. Polonia tiene más de 70 montañas de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, todas situadas en los Tatras, siendo su punto más alto la cumbre noroeste del monte Risi a 2.499 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, los ríos más largos del país son el Vístula, el Oder, el Warta y el Bug. Las largas vías navegables de Polonia se han utilizado desde tiempos antiguos para la navegación. Por ejemplo, los vikingos se aventuraron por los ríos polacos en sus barcos. Asimismo, con casi 10.000 cuerpos de agua cerrados que cubren más de 1 hectárea cada uno, Polonia tiene uno de los números más altos de lagos del mundo. Por otro lado, los bosques cubren aproximadamente el 30% de la superficie terrestre de Polonia y se tiene el objetivo de aumentar la cobertura al 33% para 2050. En términos de biodiversidad, Polonia ha sido históricamente el hogar de especies raras de animales, como por ejemplo los dos mamíferos más grandes de Europa, el bisonte europeo y el urus, aunque esta última especie se extinguió en Polonia en 1627, y animales de caza como el ciervo, el corzo y el jabalí se encuentran en la mayoría de los bosques. De igual forma, Polonia es también un importante caldo de cultivo para una variedad de aves migratorias europeas. Una cuarta parte de la población mundial de cigüeñas blancas viven en Polonia. Y finalmente, en términos de clima, el de Polonia es mayormente templado en todo el país. Los veranos son generalmente cálidos con temperatura promedio entre 18 y 30 grados centígrados y los inviernos sí son bastante fríos con temperaturas medias de entre 3 y menos 6 grados centígrados, aunque lógicamente hay variaciones según la región. Número 5. Polonia tiene una población de alrededor de 38.5 millones de personas, siendo así el noveno país más poblado de Europa con una densidad de población de 122 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de fecundidad en Polonia se estimó en 1.44 hijos por mujer y la edad media de la población es de 41 años. Se estima que alrededor del 60% de los polacos residen en zonas urbanas y los demás en zonas rurales, siendo la provincia más poblada el voivodato de Mazovia y la ciudad más poblada Varsovia. Y en términos generales, gran parte de la población de Polonia se concentra al sur del país.
En términos de grupos étnicos, según el censo del 2011, la mayoría de la población de Polonia se identifica como polaca, aunque estos mismos se podrían dividir en subgrupos etnográficos distintos, como por ejemplo los silesianos o los kasubianos. Igualmente se estima que alrededor de 1.7 millones de ciudadanos ucranianos trabajaron legalmente en Polonia en 2017, y asimismo muchos polacos están distribuidos en muchos países del mundo, principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá. En total se calcula que los polacos en el extranjero rondan los 20 millones. Si se habla del idioma, el polaco es el único idioma oficial del país. Nie z Białegostoku dokładnie, ale z miasteczka, które jest obok, nazywa się Supraś, także jeżeli ktoś będzie przyjazdem, serdecznie zapraszam. Que además es uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea y por lo menos en Polonia es hablado por más del 95% de la población y asimismo se le declara como lengua materna. No obstante, en el país también se hablan alrededor de 15 lenguas minoritarias, siendo la mayoría de estas el kasubio, que lo hablan alrededor de 366.000 personas, y en idiomas extranjeros más del 50% de los ciudadanos polacos tienen al menos un conocimiento básico del inglés. Siguiendo con la religión, según censo del 2015, casi el 93% de los ciudadanos polacos se adhieren a la Iglesia Católica Romana. Polonia es uno de los países más devotos de Europa, pese a que la asistencia a servicios religiosos ha disminuido en los últimos años, y la Constitución garantiza la libertad religiosa. Y durante siglos algunas tribus que habitan las tierras de la actual Polonia han practicado otras formas de paganismo conocidas como fe nativa eslava. Y finalmente, en términos educativos, la Universidad Jagiellonica, fundada en 1634, fue la primera institución de educación superior establecida en Polonia y es una de las universidades más antiguas que aún está en funcionamiento, pero en el país hay más de 500 universidades de educación superior. En 2018, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes clasificó el sistema educativo de Polonia por encima del promedio de la OCDE. Saludos desde la bella y desconocida ciudad de Breslavia, en Polonia. A diferencia de otras ciudades polacas, Breslavia salió relativamente bien parada de la Segunda Guerra Mundial, ya que al ser originariamente una ciudad alemana, pues no fue ni ocupada ni bombardeada por Hitler. Hoy en día es una de las ciudades más prósperas del país debido precisamente a su cercanía con Alemania, ya que muchas empresas germanas se han instalado aquí gracias a las buenas carreteras y sobre todo a los bajos salarios. ¿Cómo será de buena esta ciudad? Que todos los gnomos de Polonia están dejando los bosques para venirse a vivir a las calles de Breslavia. Sin duda ellos son el icono de Breslavia. Diseminadas por toda la ciudad encontraremos más de 500 estatuillas de duendes representando escenas de la vida cotidiana. La Iglesia de la Paz de la Santísima Trinidad. Esta maravilla fue construida en el siglo XVII como una concesión que la católica región de Silesia dio a los protestantes luteranos para que pudieran realizar sus cultos. Tiene el honor de ser la iglesia de madera más grande de Europa y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001. Número 6. La cultura en Polonia está estrechamente relacionada con su larga historia. Los polacos suelen estar orgullosos de su identidad nacional y han desarrollado tradiciones propias y únicas como el sarmatismo, e inclusive en ocasiones los polacos han dado prioridad a su desarrollo cultural sobre la actividad política y económica. Por ejemplo, en el país hay 13 días festivos anuales aprobados por el gobierno y se alude que las tradiciones particulares y las costumbres supersticiosas que se observan en Polonia no se encuentran en ninguna otra parte de Europa. Quizás el día más memorable de todo el año es la víspera de Navidad. Pasando a la música, Polonia tiene una escena musical animada y diversa, que incluso tiene sus propios géneros musicales como la poesía cantada Nie zawarci w kamieniu ani w kropli deszczu, nie mogący na serio pozować do przestróg. y el polodisco. Quizás el músico más reconocido de Polonia es Frédéric Chopin,
que inclusive se le reconoce como héroe nacional. En la actualidad, géneros como el jazz y el metal son muy populares entre la población contemporánea y cada año se realizan algunos festivales musicales bastante reconocidos. Si se habla del arte visual, Polonia tiene diversas academias de arte, destacando en especial la Academia de Bellas Artes de Cracovia, y quizás la artista polaca más destacada internacionalmente fue Tamara de Lempicka, quien se especializó en el estilo Art Deco. Fue descrita como la primera mujer artista en convertirse en una estrella del glamour, y en el país muchos museos e instituciones de arte tienen obras valiosas de maestros famosos, destacando el Museo Nacional de Varsovia, así como la colección del Museo Juan Pablo II. Quizás el más valioso de todos es la reconocida pintura de Leonardo da Vinci, La Dama con un armiño. Siguiendo con la arquitectura, las ciudades y pueblos polacos reflejan todo un espectro de estilos arquitectónicos europeos, aunque lamentablemente la historia no ha sido amable con los monumentos arquitectónicos de Polonia debido a las guerras. No obstante, aún han sobrevivido algunas estructuras antiguas como el Castillo Wawel, y la ciudad de Cracovia se considera entre los complejos urbanos góticos y renacentistas mejor conservados de Europa. En la literatura, los primeros ejemplos de esta en Polonia datan del siglo XII, cuando el idioma del país era el latín. Asimismo, históricamente la literatura polaca se ha centrado más en el drama y el romanticismo que en la ficción. En el país se conservan varios textos antiguos y una de las primeras imprentas, y en los diferentes periodos históricos varios escritores polacos fueron sobresalientes, considerándose el corazón de las tinieblas, Nostromo, y Lord Jim del escritor polaco-inglés Joseph Conrad como de las mejores obras jamás escritas, y Conrad como de los mejores novelistas de todos los tiempos. Y más recientemente, en el siglo XX, 5 autores polacos fueron laureados con el Premio Nobel de Literatura, siendo el más reciente de estos el del 2018, otorgado a la escritora y activista Olga Tokarczuk. Si hablamos de la cocina, la polaca ha evolucionado a lo largo de los siglos para volverse muy ecléctica debido a la historia del país. Comparte muchas similitudes con la austríaca, la alemana, la judía, la francesa y la turca. Los platos en el país suelen ser ricos en carne, verduras de invierno y especias. Asimismo, los platos suelen ser abundantes y usan mucha crema y huevos. Quizás los más icónicos son el bigos, el pierogi o el kielbasa, por mencionar algunos. Y en bebidas alcohólicas, la aguamiel es muy popular desde el siglo XIII y también se consume mucho la cerveza, el vino y el vodka. Inclusive la primera mención escrita del vodka en el mundo proviene de Polonia. Por otro lado, Polonia también ha tenido cierta influencia en la cultura europea y mundial en el diseño y la moda en diferentes épocas de su historia. Por ejemplo, en 1600 los magnates y la nobleza desarrollaron gran simpatía por el sarmatismo. Ya en el siglo XVIII la vestimenta polaca tuvo gran influencia en la francesa, representado esto en el vestido al estilo polaco. Asimismo, varios diseñadores y estilistas polacos dejaron un legado de por vida de inventos de belleza y cosméticos, siendo uno de los más notables Maximilian Faktorowicz, quien creó la línea de cosméticos Max Factor y acuñó el término maquillaje. Y para 2020 se estima que Polonia posee el quinto mercado de cosméticos más grande de Europa, siendo Inglo Cosmetics el mayor fabricante y minorista de productos de belleza del país, activo en 700 ubicaciones en todo el mundo. Continuando con el cine, la historia del cine polaco es tan larga como la de la cinematografía en sí. El país ha producido destacados directores, productores de películas, dibujantes y actores que alcanzaron fama mundial, y los inventores polacos desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la cinematografía mundial y la televisión moderna. Quizás algunos de los más conocidos son los hermanos Warner, quienes fundaron el grupo de medios Warner Bros. Y finalmente, en términos deportivos, en Polonia el voleibol y el fútbol se encuentran entre los deportes más populares del país. En fútbol, los polacos ganaron una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1972 y su equipo de voleibol ocupó el segundo lugar en el mundo en el 2021. Asimismo, Mariusz Pudzianowski, un atleta polaco, ha ganado la competencia del hombre más fuerte del mundo más veces que cualquier otro competidor. Lucian Mirta atesora aquí el resultado de su pasión, la mayor colección privada de ámbar del mundo. Cada figura es una creación suya y está orgulloso de todas.
4 toneladas de ámbar convertidas en obras de arte. Comenzó con 1 kilo, hoy la colección está valorada en 40 millones de euros. Czyli dlatego ptaki, dlatego roślinność. Estas rarezas despiertan la codicia de muchos. Los chinos creen en la fuerza curativa del ámbar. Unos empresarios de ese país querían fabricar amuletos baratos con estas valiosas piezas. También vinieron millonarios rusos que querían llevar toda la colección a Moscú y regalársela al presidente Putin. Pero Lucian Mirta quiere que el tesoro permanezca en Polonia. Número 7. Polonia tiene la sexta economía más grande de la Unión Europea e igualmente es una de las economías de más rápido crecimiento. Asimismo, se estima que el 60% de la población ocupada pertenece al sector de los servicios, 30% a la industria y el 10% al sector agrícola. Y aunque Polonia es miembro de la Unión Europea, el país no ha adoptado el euro como moneda oficial, manteniendo así su propia moneda. Por otro lado, se estima que Polonia posee alrededor del 40% de las 500 empresas más grandes de Europa Central, así como una alta tasa de globalización, y se alude que Polonia fue el único país europeo en el que la crisis financiera del 2008 no tuvo impacto. Se dice que se debe a su mercado interno fuerte, una deuda privada baja al igual que la tasa de desempleo, su moneda flexible y que además no depende de un solo sector exportador, pues Polonia es el 20º mayor exportador en el mundo de bienes y servicios, calculadas estas en aproximadamente el 56% del PIB en 2020, siendo sus principales socios comerciales Alemania, República Checa, Reino Unido, Francia e Italia. De igual forma, el sector bancario en Polonia es el más grande de la región, siendo precisamente los bancos las empresas más desarrolladas del sector financiero del país. Polonia tiene además industrias tan especializadas como la fabricación de aviones, trenes, barcos, equipo militar y productos químicos, y en materias primas es uno de los mayores productores a nivel mundial de cobre, plata y carbón. Por sectores, el turismo ha venido incrementándose en el país, aportando tanto al PIB como a la tasa de empleo, siendo la ciudad más visitada Cracovia. En energía, este sector en Polonia se basa principalmente en combustibles fósiles, siendo el carbón, que es bastante abundante en Polonia, utilizado por muchas industrias como generador de energía. Se calcula que las 3 principales empresas mineras de carbón extraen alrededor de 100 millones de toneladas al año, y el gobierno está trabajando para desarrollar fuentes de energía renovables. Siguiendo con el transporte, en Polonia se realiza mediante transporte ferroviario, por carretera, marítimo y aéreo, y debido a la ubicación geográfica del país es un importante centro de transporte. La red de carreteras de Polonia se considera buena y ha venido desarrollando de forma acelerada su red ferroviaria. Asimismo, el país tiene varios aeropuertos internacionales, siendo el más grande el aeropuerto Chopin de Varsovia, y a lo largo de la costa báltica del país hay varios puertos. Y finalmente, en términos de ciencia y tecnología, a lo largo de la historia, el pueblo polaco ha realizado contribuciones considerables en los campos de la ciencia, tecnología y las matemáticas. Quizás uno de los científicos más reconocidos del país es Nicolás Copérnico, quien desencadenó la revolución copérnica y también derivó una teoría cuantitativa del dinero, siendo así un pionero de la economía. Inclusive se considera a los logros y descubrimientos de Copérnico como la base de la cultura y la identidad cultural polaca. Polonia invierte en gran medida en investigación y desarrollo, siendo el mayor centro de investigación y desarrollo de Europa Central y Oriental, y muchas empresas reconocidas internacionales han establecido centros de investigación en Polonia, principalmente debido a su abundante mano de obra altamente calificada. Gdansk es el sueño de muchos polacos. Son muchos los que quieren vivir aquí. Sus dunas prometen una vida tranquila. Esta urbanización también garantiza placidez y seguridad. Los extraños no pueden entrar. De hecho, uno de los residentes nos tiene que abrir en persona la puerta. Wojciech Suleciński compró este apartamento hace 3 años. Es un periodista de éxito, un típico representante de la clase acomodada polaca. Tomó la decisión de vivir en un barrio privado. Los barrios con seguridad privada están de moda en Polonia.
vivir tras una valla se convirtió en el sueño de muchos profesionales de éxito con dinero. Y es que los ricos solo quieren estar con otros ricos. El catedrático de arquitectura es muy crítico con esta tendencia al aislamiento que tienen los adinerados. Los barrios privados son un negocio en expansión en Polonia. En Gdansk hay decenas de ellos. En Varsovia superan los 400. Muchos señalan que esta separación entre ricos y pobres en las ciudades origina conflictos sociales. Número 8. Políticamente, Polonia es una democracia representativa, con un presidente como jefe de Estado, quien designa un consejo de ministros que es dirigido por lo general por un primer ministro, y el presidente se elige por votación popular para periodos de 5 años. Por su parte, el Parlamento es bicameral y consta de una Cámara Baja y un Senado. Los miembros de la Cámara Baja se eligen en representación proporcional según el método de Jefferson, y los miembros del Senado se eligen utilizando el método SMP, y Senado y Cámara forman la Asamblea Nacional. Siguiendo con el Poder Judicial, las principales instituciones de este son el Tribunal Supremo, el Tribunal Administrativo Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estado, siendo la Constitución de Polonia la ley suprema del país, y los jueces son nombrados por el Consejo Superior de la Judicatura y de por vida por el presidente. Pasando a las relaciones exteriores, Polonia es el quinto estado miembro más poblado de la Unión Europea y tiene un total de 52 representantes en el Parlamento Europeo. Y además de la Unión Europea, Polonia también es miembro de la OTAN, la ONU, la OMC, la OCDE, el G6 y otras organizaciones más. En las últimas décadas su relación con los Estados Unidos se ha fortalecido, siendo uno de los mejores aliados en Europa. Y de sus vecinos, quizás con quien tiene mejor relaciones con Hungría. En términos militares, las Fuerzas Armadas de Polonia se componen de 5 ramas que están subordinadas al Ministerio de Defensa, aunque en tiempos de paz su comandante en jefe es el presidente del país, quien nombra a los oficiales, al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor. Los miembros activos de las Fuerzas Armadas se estiman en poco más de 144.000 personas y su gasto en defensa se estima en aproximadamente el 2% del PIB, y además vende armas a otros países. Y finalmente, en términos administrativos, Polonia se divide en 16 voivodados o provincias, que a su vez se subdividen en 380 powiats o condados, que también se subdividen en municipios. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.